Hoy precisamente el director del OIJ, don Randall Zúñiga, conversa con el director de Noticias Repretel, Randall Rivera, sobre su reacción a las polémicas declaraciones de Celso Gamboa desde Máxima Seguridad. Adelante, don Randall. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Noticias Repretel. Ayer le mostrábamos al país la entrevista que nos brindó el primer costarricense extraditable en la historia del país a los Estados Unidos, don Celso Gamboa. En esa entrevista, don Celso se refiere 16 veces, nada más y nada menos, que al director del OIJ, don Randall Zúñiga, quien muy amablemente nos acompaña esta tarde aquí en Noticias Repretel. Don Randall, bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto, don Randall, y aquí estamos a la orden para el que ustedes dispongan. Tenga bien. Muchas gracias. Hay, como le decía, 16 ocasiones en las que Celso Gamboa se refiere a usted, y yo quiero preguntarle primero, don Randall, ¿qué le parece que una persona en prisión, en máxima seguridad, extraditable, que además quiero aclararle a la audiencia que no es un proceso que dirija el OIJ, sino el Ministerio Público, lo mencione, don Randall, 16 veces a usted en un ataque frontal? Bueno, yo esperaría que no debiera de preocuparme, ¿verdad? Yo le diría al señor Celso Gamboa que en este caso, pues yo le voy al Necaxa. ¿Por qué siente usted alguna obsesión? No sé, es que ya ver que son 16 ocasiones que lo mencionan a uno, pues es algo poco usual, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí para responderle a Costa Rica. En virtud del balance informativo, don Randall, yo lo que quería era de irle preguntando cada una de las 16 veces que don Celso Gamboa lo cita. Voy a pedirle al equipo de producción que libere la primera vez que don Celso lo nombra en la entrevista, es esta que vemos a continuación. Decidir no investigarme ilegalmente, incumpliendo sus deberes, no investigarme y delegar esto a la DEA, es también tirar la toalla ante cualquier tipo de problema que tenga el país. Con razón no le dan ni un 5 en la Asamblea Legislativa, se lo merece por torpe, porque ellos debieron haberme investigado. Y lo demás, en cuanto al tema de la extradición y por los delitos que supuestamente me imputan los Estados Unidos, son inaplicables. Es que todo esto es una suerte de torpezas iniciadas por el director del OIJ, que van a devenir una suerte de fracaso, y al final yo voy a salir en libertad. Bueno, dice don Celso Gamboa que usted, como cabeza del OIJ, le cedió la potestad de investigar a otro país, don Randall. No, es totalmente diferente. Son estrategias que se utilizan a nivel policial. Recordemos que aquí, en lo que son los centros penales, pues la posibilidad de generar la contención que se debería generar, que en otros países como en Estados Unidos se genera efectivamente, pues esto nos ha dado como resultado de que desde prisión se ordenen homicidios, desde que prisión, a pesar de que estén casi que todos los cabecillas principales del país en este momento, pues siguen dándose órdenes y siguen dándose acciones desde allí. Entonces, en algún momento de la historia, hace unos 2, 3 años más o menos, junto con la Fiscalía se tomaron acuerdos, junto con la DEA, para que ciertas personas que sabíamos que tenían un perfil bastante alto, pues en ese caso fueran extraditados en su momento o detenidos y salieran del país, como el caso de Shock. Nada más para darte una referencia, el día de hoy, martes, la DEA nos está dando un reconocimiento internacional por este trabajo que se hizo con Shock. Entonces, en el caso del señor Gamboa, lo que hicimos fue una división de trabajo policial entre dos cuerpos como tal de policía, para que en este caso el señor Gamboa fuera detenido si saliera del país o extraditado con la reforma ley que hubo en este momento. Entonces yo te diría a vos que no es cierto eso, no es renunciar a investigarlo a él. Hay un acuerdo que yo no lo puedo mencionar, pero en el momento en que nosotros hagamos el cumplimiento de nuestra parte de ese acuerdo, yo perfectamente se lo comunico a todo Costa Rica. Ok, pero la idea es entonces mandar a ciertas personas, Celso Gamboa incluido, a cárceles en Estados Unidos, porque nuestro sistema penitenciario es bastante malo, en palabras sencillas. Eso, y otra opción también más que yo te podría agregar ahí, y es el hecho de que ya estando enfrentando una condena de 30 años de verdad, en una prisión en la cual vos vas a tener pocas posibilidades de maniobrabilidad, esto pues te va a generar de alguna forma la posibilidad de buscar un acuerdo, y en ese acuerdo vas a tener que mencionar personas para o encontrar un descuento de esa sentencia. Entonces a eso también estamos apostando. Entonces aquí que se dé esa situación de que hablo, que genere algún otro insumo, no va a suceder. Don Celso Gamboa dice también al periodista Fabián Mesa en la entrevista que él conocía a los agentes encubiertos de la DEA en Limón, y que incluso
fue a hablar con agentes del OIJ, no dice con quiénes, y les da el número de teléfono de esos supuestos agentes de la DEA porque su vida corre peligro. ¿Eso es cierto, don Randall? Mira, falso. De hecho, cuando se da la detención de Celso, yo vengo el día siguiente acá con vos y tengo una entrevista, yo lo que digo es que él, cuando intenta hacer esa presunta negociación que ahí menciona la DEA, él como que después se da cuenta, mira, creo que me embarqué, creo que metí aquí las de andar, y entonces él intenta acercarse a la fiscalía, intenta acercarse al OIJ, aduciendo toda esta situación, a ver qué información podría obtener para ver si efectivamente lo que estaba diciendo era correcto o sus sospechas eran correctas. Entonces, en realidad, eso lo que dice es falso, o sea, no es cierto. Él tiene una problemática bastante recurrente de decir cosas que no son ciertas. O sea, de alguna manera es como los agentes dobles, los espías. Exactamente. Eso era lo que intentó hacer. Él intentó, digamos, inocentemente diría yo, bisoñamente, como una frase que una vez utilizó el señor Gamboa, ir al OIJ o ir a la fiscalía a ver qué podía sacar, dándonos supuestamente alguna información de agentes de la DEA. Evidentemente ya nosotros estábamos sobre la jugada y pues no le dijimos absolutamente nada. Ok, él dice también que usted y don Walter Espinosa, que en paz descanse, antiguo director del OIJ, que declinaron investigarlo, pero inmediatamente después dice una frase que podría ser contradictoria, porque dice, y además la causa fue desestimada, entonces sí lo investigaron, pero quiero saber qué dice usted de todo eso, de que declinaron investigarlo y que después desestimaron una causa, don Randall. Es que él mismo se está contradiciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, pues evidentemente no está en lo correcto tampoco. Nosotros lo que hicimos fue una estrategia con respecto a esta persona, pero es que y Costa Rica tiene que entender también de que Celso Gamboa es un individuo, ¿verdad? Detrás de él en Costa Rica hay toda una organización y sobre eso pues evidentemente hay situaciones que yo no puedo revelar, pero que están en curso. Después él dice en otro momento de la entrevista que, insisto, podría resultar contradictorio con lo que acaba de decir, que a él lo investigaron por narcotráfico y que no encontraron nada. A confesión de parte del relevo de pruebas, dicen ustedes los abogados, don Randall, pero ¿es cierto que lo investigaron por narcotráfico en Costa Rica, Celso Gamboa? Mira, es que, como te vuelvo a repetir, hay situaciones que son ya en proceso, que son acuerdos que se han llegado con la DEA, y vea que nosotros hemos mantenido una relación pero fenomenal con la DEA. De hecho, cuando se hace el anuncio de lo que es estas personas que están en lo que es OFAC ahora en Estados Unidos, se hace a través de mi persona, ¿verdad? Entonces nosotros siempre que tenemos que mantener esa relación de cordialidad y cumplir los acuerdos que hemos alcanzado. Entonces esa parte, digamos, de hablar de situaciones en curso en este momento, pues evidentemente no la podemos manifestar. Pero yo sí te puedo decir, Randall, que nosotros hemos hecho bastante para poder liberar a Limón de los principales cabecillas que tenía Limón. Yo cumplo ahorita el 31 de agosto 2 años de ser director en propiedad, y en estos 2 años hemos sacado de circulación a los 11 principales cabecillas. Nos queda otro cabecilla más, que ya tenemos una estrategia que seguramente muy prontamente van a darse cuenta, y ese es otro más que ya saldría del saco. Entonces, ¿ustedes cuentan a Celso Gamboa como un cabecilla de una organización en Limón? Por supuesto que sí. Don Randall, hay otro momento en una entrevista, de hecho es insistente en esto porque lo repite varias veces dentro de las 16 ocasiones que lo nombra usted, de que usted dijo, dice él, que él no iba a poder sobrevivir en máxima seguridad y que se iba a quebrar. Incluso vuelve a ver a la cámara y dice, y no me quebré. ¿Qué le parecen esas manifestaciones de don Celso? Yo quisiera saber dónde las dije, ¿verdad? Porque en ningún momento, vamos a ver, primero que nada, ese lenguaje de quebrar, yo nunca lo utilizo, es un lenguaje tipo lumpen, ¿verdad? Y segundo lugar, lo más cercano que dije de eso fue que cuando nosotros lo detuvimos, él se desencajó. ¿Me lo dijo aquí? Ah, sí, claro, yo se lo dije a usted. Pero, ¿y qué se entiende por desencajarse? Básicamente es, emocionalmente se puso mal, por así decirlo, también de forma bonita. Voy a la siguiente manifestación de don Celso sobre usted. Dice que es que don Randall Zúñiga, el director del OIJ, se ha dedicado a hacer política, pero que eso le resta capacidad para dirigir una policía técnica y que lo vuelve a usted torpe. Mira, todo lo contrario, yo diría que el señor Gamboa ha sido político durante muchos años, o sea, estuvo en varios puestos políticos y después, de manera política, también alcanzó una magistratura como tal.
Si Celso Gamboa dijera algo bueno de mí, yo me preocuparía. Si Celso Gamboa tuviera mi teléfono celular, me hubiera llamado alguna vez en la vida, hubiera tomado conmigo licor, que yo conste no tomo licor, ¿verdad? Soy abstemio. Y si Celso Gamboa tuviera una sola fotografía mía con él, yo me preocuparía. Eso que dice él es simplemente para demeritar toda la labor que ha hecho OIJ, y nosotros al final somos una policía técnica científica. Entonces, que hable mal de mí no me estresa, me estresaría que hablara bien. Don Randall, dice él, Fabián Mesa le pregunta sobre el cuento de la mordida de la rata, ¿verdad? Entonces, él dice que sí, que un domingo en la noche, y digo la fecha porque es importante en su argumentación, dice un domingo en la noche a mí me muerde, me rasguña una rata, y que hasta el miércoles él puede conversar con sus allegados para contarle lo que ha pasado, y que al día siguiente, lunes, sin él haber contado a nadie, ya eso se filtra, y que con eso, dice, el director del OIJ vulneró mi secreto médico con el tema de la mordida de la rata. Es que yo no sé por qué saca que soy yo el que habla sobre la mordida de la rata. A ver, eso sucede ahí en el centro penal, no sucede en otros lados. A nosotros, cuando llega un privado de libertad, siempre lo revisamos, y en ese momento él aduce, no sé si era por eso, él aduce que tenía una mordida o algo en la mano, y nosotros revisamos y no tenía nada. Pero cuando llega, ¿qué? Al traslado a juicio. El traslado a juicio, sí, pero esa es la única opción que yo pensaría que podría decir algo de eso. Pero nosotros en ningún momento, yo me he manifestado sobre la rata, no sabemos cuál rata, entonces hay que determinar eso. Hay un otro momento durante las últimas semanas en que trasciende que él sostiene que está enfermo de un montón de cosas, ¿no? Y entonces él dice que usted dijo que sus enfermedades son falsas y que con eso además vulnera su secreto médico, porque eso es un tema entre él, sus doctores y el juez, don Randall. Mira, lo que pasa es que él aduce una serie de enfermedades y él mismo las expone, o sea, yo no las expongo, yo me doy cuenta por parte de la misma prensa. Entonces, yo te voy a decir una cosa, un tema de gluten, pues lo que ocupa es comer arroz y frijoles, digamos, no ocupa comer panes ni nada de esas cosas. Un tema de que tenía cáncer en la piel, ahí escuché que solamente recibió 45 minutos de sol, bueno, es algo que él debe de solicitarlo a adaptación social para que le den más tiempo hora sol. ¿Pero qué tiene que ver con el OIJ? Sí, yo no sé, es que como te digo, es una fijación lo que tiene ahorita, pues yo no sé, pero al final yo lo que te puedo decir es que a todas estas situaciones que él dice, pues yo les di una respuesta cuando me la preguntan, pero no veo qué tiene de relevancia para el caso concreto. Dice Celso Gamboa que la actuación del OIJ, encabezada por supuesto por usted, va a arruinar la extradición. O sea, es decir, que hay un montón de errores, me parece así interpretarlo, que hay un montón de errores al propio que realiza el OIJ o usted para evitar su extradición a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Es que todavía no me queda claro. Como vulnerar su secreto médico, como Eso no afecta en nada, digamos, el proceso de extradición. Estados Unidos aporta las pruebas que corresponden y eso pues lo valora un juez, determina si hay un delito que se pueda perseguir en Estados Unidos, y eso es lo que técnicamente hace un juez y determina si es factible o no la extradición. Voy a brincarme el orden de la entrevista por algo, Randall. Es que el que dirige institucionalmente el proceso de extradición en Costa Rica es un juez de la República. Y no es la Fiscalía, como él aduce incorrectamente. Es un juez de la claro. República. Él la agarra, como decimos los ticos, contra un juez que es el que ordena, digamos, su proceso de detención. Pero no sé si es el mismo que terminará ordenando su proceso de extradición. O sea, es decir, no sé si es el mismo juez que se mantiene durante todo el proceso. Pero él ni siquiera la agarra contra el fiscal general, sino contra usted. Que, otra vez, disculpe que vuelva, pero ¿qué le parece eso? Es contra el director de la Policía Judicial que solo tiene que ver con su detención, ¿verdad? Yo te voy a contar una historia de Celso Gamboa. Vamos a ver, cuando hubo la elección del director de OIJ hace unos 12 años más o menos, estaba Francisco Segura disputándose la plaza y estaba también Celso Gamboa. Él estaba en eso. Celso, yo creo que ganó como 6, 7 votos en su momento y don Francisco Segura ganó 14 votos, una cosa así. En ese momento,
hubo una separación, una distancia tremenda que nunca hemos tenido en la historia entre el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública. Nunca en la historia lo hemos tenido, ¿verdad? Ni ahora. Ni ahora, o sea, a pesar, digamos, de todas las situaciones convulsas que han habido, nunca ha habido esa separación. Entonces, esa primera fijación fue con Francisco Segura. Después, con don Walter Espinosa fue algo tremendo. Eso fue encarnizado de este sujeto, Celso, contra don Walter Espinosa. Y ahora soy yo. Entonces, yo no sé si es por el hecho que no quedó como director general en su momento o es el hecho que ya la tiene directamente contra los directores que ha tenido OIJ, lo cual igualmente me tiene sin cuidado. Pero eso es un patrón que yo ya lo he visto en diferentes momentos de Celso Gamboa versus Francisco Segura, versus don Walter Espinosa, que Dios goce, y ahora contra mi persona. Entonces, no es algo que tampoco vea como novedoso. Veamos otra cosa que dice Celso Gamboa, en este caso sobre su teléfono, que ha generado muchísima expectativa. Veámoslo para que don Randall Zúñiga nos responda. Lo grave aquí es que Fabián, él dice en su última línea, y usted la podrá constatar, dice que a mí se me decomisa el teléfono y los demás aparatos electrónicos. Todo está muy bien, pero dice que se entregarán a las autoridades norteamericanas hasta que se dicte la sentencia de extradición. ¿Okay? Quiero como que dejar claro eso. Se le puede entregar a la DEA mi teléfono celular, se le podía entregar, pero hasta después del dictado de la sentencia. Y entonces, el mismo día 23 de junio, creo que fue que yo fui detenido, el director Randall Zúñiga, a mí me detienen como a las 8 de la noche, y a las 9:30, Randall Zúñiga trata de ingresar a la celda donde yo estoy, y mi hermana no se lo permite, pero sí le entrega a un agente de la DEA mi teléfono, rompiendo la cadena de custodia, porque esa no es la forma de hacerlo, usurpando la autoridad jurisdiccional, porque es el juez el que había dispuesto en mi auto de detención, que él ya conocía, que se podían entregar sí y solo si se dictara una sentencia de extradición, que usted sabe que no se ha dictado, y él la entregó. Dice dos cosas, Gamboa, me parece a resaltar en esta inserción. Una es si usted, dice don Celso, intenta entrar a la celda del OIJ, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un pasaje en la Biblia, creo que es Génesis 18, que habla de cuando a Abraham se le aparecen 3 ángeles, ¿verdad? Y entonces van a decir que van a quemar, no sé si era Sodoma o Gomorra. Y entonces Abraham empieza a regatear, se habían 50 justos, y al final lo bajó hasta 10. Evidentemente con 10 no alcanzó porque siempre quemaron toda la ciudad. Yo diría que a Celso Gamboa, para darle un beneficio de la duda, habría que creerle menos del 10% de lo que dice para hablar de esos 10 justos nada más. Vean, cuando se da la situación de que se detiene a esta persona, evidentemente todos ustedes, vos, todos los medios de comunicación se comunicaron conmigo porque querían una entrevista en ese momento. Entonces, ¿qué hago yo? Me traslado a un punto que es el segundo circuito judicial de San José. Allí, pues a todos los periodistas los atiendo. Al final, al puro final, un compañero que es el encargado, que fue el que detuvo a Celso, viene y me dice, don Randall me dice, vamos a visitar a los compañeros que están acá, a los de celdas. Entonces yo lo acepto, vamos a visitarlos. Yo voy, ahí estaba la hermana de Celso en ese momento, como que haciendo el registro de visitas para ir a hablar con Celso. Bueno, yo entro, saludo a los compañeros de oficialía, es más, esto yo te lo comenté en la entrevista pasada, yo entro, saludo a los compañeros de oficialía y voy después a celdas a monitoreo, donde estaban los compañeros de monitoreo. Yo nunca ingreso a celdas. ¿Dónde están las cámaras? Donde están las cámaras, nada más. Es como ver estas cámaras que se ven acá atrás. Entonces, hay unos compañeros monitoreando y después de esas cámaras hay una puerta y ahí sí hay que entrar a celdas como 50 metros más para adentro. Entonces yo llego hasta acá, saludo a los compañeros nada más, veo que está el sujeto ahí, estaba ahí todo meditabundo y me voy. Yo no duro ni 5 minutos. Es más, para evitar, pues eso es el tipo de mitomanía que se tiene, yo le solicito a los compañeros que permitan grabar las cámaras y que se mantenga esa grabación ahí para que no se pierda. Cuando salgo, pues todavía estaba la hermana ahí llenando ¿Y ella los papeles. ve? Ella me ve desde el inicio, ¿verdad? Cuando yo ingreso. Yo no estuve ahí ni 5 minutos siquiera, entonces totalmente falso. Ese es un problema, digamos, de mitomanía que esta persona pues genera alrededor de esto. Lo otro que señala es lo del teléfono, ¿verdad? Y para los que no somos abogados, yo no soy abogado, digamos que tiene, le admito, don Randall, cierta lógica lo que Gamboa dice. Señala, bueno, es que mi teléfono no se lo puede entregar a la DEA porque todavía no está autorizada la extradición, entonces que lo tengan guardado aquí y cuando se autorice la extradición que se lo entreguen.
y lo acusa usted de haberlo entregado, aunque entiendo que no fue usted personalmente, el teléfono a la DEA, don Randall. Mira, el mismo juez que genera esa orden, después cuando ellos apelan, avala la decisión de haberle entregado ese teléfono celular ¿cómo se llama?, a la DEA. Y aquí hay también una cuestión que Costa Rica o los costarricenses debemos de entender. Aquí la verdad se tiene que saber. O sea, no es posible que se genere otra situación análoga, que se generen mitos alrededor de ese teléfono celular. Costa Rica necesita y debe saber qué es lo que hay en ese teléfono celular, que la DEA se lo va a llevar, pero no voy a quedar ahí. Para complacer al señor Gamboa, yo le voy a decir que una vez que la DEA termine llevando evidentemente toda la cadena de custodia, que ese fue el único requisito que le pedimos a la DEA para que pudiéramos entregarle el celular, que lleven bien lo que llaman ellos la chain of custody, que son expertos en eso, para que después nos devuelvan el celular a nosotros y ahora sí nosotros poder abrirlo. En este momento OIJ no está en la capacidad tecnológica de abrirlo, porque también hubo muchas teorías con la conspiración que en esa hora y media supuestamente podíamos abrirlo. No, nosotros ahorita estamos comprando varios software por un monto de 500 millones de colones. Ya fue adjudicado el primer software por 178 millones de colones, y con esos software nosotros sí estaremos en capacidad de poder abrir este teléfono de Gamboa y cualquier otro más. Evidentemente el tema tecnológico es muy caro y nosotros podemos abrir hasta cierto tipo de tecnología. Ya con esta compra que estamos haciendo por 500 millones de colones vamos a poder abrir cualquier celular. Entonces, cuando la DEA termine de hacer todo lo que tenga que hacer, se devuelve aquí a Costa Rica, ya hablé del tema con Carlos, y se va a solicitar a un juez de la República, porque OIJ sí tiene la capacidad de secuestrar y utilizar el celular dentro de la cadena de custodia para entregarlo entre diferentes compañeros. En eso no hay problema. Lo que nosotros no podemos hacer es abrir el celular sin la presencia de un juez. Entonces, allí nosotros en ese momento vamos a solicitar para que se abra el teléfono y así pues no diga que malogramos la posibilidad de saber qué había o no qué había de manera delictivo que nos interesa a nosotros en ese teléfono celular. ¿Van a complacer de esa forma, don Celso? Bueno, ya lo hemos pensado desde mucho antes que él lo hablara, ya eso lo hemos conversado entre Carlos y yo, y aparte de eso, fue un requisito que se le pidió a la DEA para entregarle el celular. Dice Gamboa que la DEA usted nunca lo ha nombrado portavoz en Costa Rica, ¿no? Es que no ocupa nombrar portavoz de Costa Rica. Ellos, en esta relación que tenemos desde el año 1999, que nosotros venimos trabajando con la DEA, nosotros nos hemos ganado la confianza de ellos y ellos nos han generado, digamos, insumos de importancia. En este caso particular, cuando me piden en dos ocasiones diferentes, el jefe de la DEA Costa Rica me pide que genere este mensaje a la ciudadanía costarricense y yo lo hago sin ningún problema. Como también me pidió, o sea, lo del OFAC, no fue que yo andaba en internet y me lo encontré así, no. Anoche mismo me dice, mira, ya tenemos los OFACs de estas 4 personas, más estas 2 empresas, te lo voy a pasar para que vos hagas el anuncio de esta información. Y me dice más o menos como a las 8:30 va a estar listo, recibo un mensaje de parte de él, mira, ya se subió a las 7:30 más o menos, y yo lo que hago siempre es, igual con las extradiciones, me guardo un mensajito en WhatsApp para después subirlo, digamos, a través del ex, con nada más copio lo que está en WhatsApp, en mi propio nombre, ¿verdad? Y lo pego al ex. Entonces, en este caso ya tenía todo listo montado, nada más que me diera el visto bueno, el jefe de la DEA en Costa Rica, y así pasó, me lo dio, y ya yo lo publiqué. Nadie más lo sabía hasta que yo lo generé a través de un ex. Entonces, no soy el portavoz de la DEA, pero tenemos esa relación que ellos me permiten generar todos estos insumos, igual que pasó con Macho Coca, que en su momento pues se hizo también una conferencia de prensa. Ayer lunes le informábamos al país, después de las declaraciones y publicaciones de don Randall, que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos había congelado los bienes de don Celso, de 4 personas más y de 2 empresas, una el bufete de don Celso y Limón Black Star, creo, de esas 2 empresas, para congelarles las cuentas y los bienes. Dice que usted mancilló, en otra parte de la entrevista con Fabián Mesa, dice que usted mancilló a Gerald Campos, el actual ministro de Justicia, porque usted cuestionó, digamos, cómo se trataban o cómo trataba don Gerald
a don Celso en los últimos meses, don Randall? Es que yo tampoco no sabía que también Celso Gamboa es ahorita el representante de Gerald Campos. O sea, esa situación debería ser Gerald Campos el que la cuestione o el que lo manifieste. No veo por qué Celso Gamboa sea el que tenga que estar, digamos, entre comillas, como se dice popularmente, apadrinando a Gerald Campos. O sea, no encuentro la correlación lógica. Usted fue a la Asamblea Legislativa a hablar de esto. ¿Lo explicó ahí? Aprovecho para preguntarle, ¿don Gerald le ha dicho algo después de eso? ¿Le ha reclamado? Me mandó a la inspección judicial. Lo mandó a la inspección judicial. Y ahí está el proceso. No sé, yo contesté lo que tenía que contestar y habría que ver qué pasó, pero eso es lo que te podría decir nada más. Dice, finalmente, no le leí las 16 preguntas porque agrupé 2, le leí 14, que usted lo que ha hecho es pasado peleando con el Poder Ejecutivo, ¿no? Al contrario, vea, yo he estado luchando para, de alguna forma, derrotar la criminalidad que en este país nos está agobiando. Estamos en una situación nunca antes vista. Estamos proyectando, digamos, una cantidad de homicidios que probablemente va a superar el histórico que tenemos del año 2023 y estamos haciendo todo el esfuerzo codo a codo con Fuerza Pública para poder generar insumos que de alguna forma reviertan esto, pero va a ser muy difícil si no hay inversión. Aquí se habla mucho de Bukele, pero del estado de excepción, que el estado de excepción inicia en el año 2022. Bukele, antes, en el año 2019, cuando ya queda presidente, hace una inversión pero bárbara, 525 millones de dólares en más personal, en comprar drones, en comprar equipo, en dar más becas a las personas, etcétera. Eso no se está haciendo acá, desgraciadamente. Lo que yo te puedo decir a vos es que yo no peleo con el Ejecutivo. Evidentemente, si el Ejecutivo viene y habla mal del OIJ o hace algo, pues evidentemente yo voy a responder porque tengo la responsabilidad del OIJ, pero yo no estoy ni en lucha ni en guerra con el Ejecutivo y el Ejecutivo puede tener meridiana claridad que aquí en OIJ tienen el mejor aliado. Que lo quieran o no lo quieran utilizar, pues ya es una situación que históricamente se determinará a través de los libros de texto. Voy a dejar de hablarle de las manifestaciones de Celso Gamboa y voy a aprovechar para preguntarle 2 cosas, don Randall. Una es que en el comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice algo que yo quiero ver si usted nos ayuda a profundizar. Dice que el Diablo logró evadir una captura, Alejandro Arias, alias el Diablo, evadir una captura con información que Celso Gamboa les da. Porque Celso Gamboa nos dice a nosotros en la entrevista, yo ni sé quién es el Diablo, qué tenemos nosotros que ver. Y minutos antes de la entrevista trasciende que él ayudó al Diablo a escaparse. ¿Me puede profundizar en eso? Mira, nosotros hemos recibido informaciones confidenciales al respecto, no te voy a decir que no. También acordate que él llega a lo que indica en su momento Jorge Torres, él llega a negociar para que los Estupiñán no los detengan, que OIJ ya va a hacer investigación y al final OIJ detiene a los Estupiñán. Vean, mucho se habla del Diablo, de Celso Gamboa, pero vean, la ballena blanca durante 15 años de OIJ fueron los Estupiñán. Durante 15 años intentamos detenerlos y finalmente se logró a través de un tema de legitimación de capitales. Entonces, ese hecho de que él fuera a negociar a los Estupiñán para entregar el Diablo, significa que sí tiene comunicación y sí tiene presuntivamente algún tipo de vínculo con él. O sea, es más que evidente. Entonces, lo que pasa es que esta es una persona, como te digo, que dice cosas que no corresponden necesariamente a la verdad. Pero ustedes sí tienen alguna evidencia, por lo menos de investigación, de que don Celso le pasara información al Diablo para escaparse. Es que yo tendría que admitirte en este momento que estamos haciendo una investigación contra Celso y contra también el resto del grupo de Celso. Entonces no podría, de momento, bajo ciertos acuerdos que hemos llegado a alcanzar, a decirte esa situación. Pero yo sí te puedo decir que la información sí la manejábamos. Si no la estuviera llevando, me podría decir que no. Si no la estuviera llevando, yo te podría contestar la pregunta perfectamente. Me la ha contestado, don Randall. No, muchas gracias. No necesariamente. La última pregunta, don Randall. Yo estoy muy preocupado, le voy a contar algo a nuestra audiencia. Nosotros publicamos esta entrevista ayer lunes. El clip completo de nuestra entrevista dura 1 hora y 10. Y sé que dura 1 hora y 10 porque nosotros cortamos la entrevista a 46 minutos porque a criterio mío, como director del medio, había algunas manifestaciones de Gamboa que podían ser consideradas como un delito contra el honor contra otras personas y eliminamos esas partes porque además no tenían que ver con la entrevista. Eso sí, mantuvimos, de quien dijo lo que fuera, mantuvimos a esa persona. El domingo trasciende el audio completo de nuestra entrevista. Cuando yo escucho
ese audio, incluso una conversación en off, digamos, posterior a la entrevista que se da entre Fabián Mesa, mi periodista, y Celso Gamboa siendo entrevistado. Los únicos que estaban en es un cuartito, Randall, si usted vio la entrevista, Fabián está de este lado del vidrio con nuestro camarógrafo, está el vidrio, a la par de Fabián hay una funcionaria de prensa del Ministerio de Justicia grabando la entrevista también con teléfono, pero del lado de Fabián, y del otro lado está don Celso, esposado de manos y de pies, y hay 2 policías penitenciarios a la par. Y resulta que se filtra un audio. Entonces yo digo, bueno, no fue Fabián porque nuestros equipos apagan, se oye donde se apaga. Presumiblemente no es prensa porque está de este lado. Está de este lado y se escucha, digamos, se escucha, a Fabián casi no se escucha. Así es, don Celso se oye en primera persona. Ajá, claro. O es don Celso, que debe ser un pulpo porque tiene las 2 manos amarradas y los pies, o los policías penitenciarios. A mí me parece gravísimo. Significa que hay celulares adentro, significa que alguien está grabando también las conversaciones de quien sea el privado de libertad que sea, don Randall. Significa que tenemos razón en nuestra estrategia. O sea, no podemos nosotros dejar que estas personas que son los capos, digamos, que durante 5 o 6 años nos han venido generando todas estas cantidades importantísimas de aumento de homicidios y de violencia en el país, que sigan en las prisiones costarricenses a so pena de que puedan estar comandando o liderando sus grupos criminales. Esto que vos te estás diciendo reafirma nuestra estrategia de hace 2 o 3 años que la asumimos con la idea de que los principales capos que están en Costa Rica mejor se van para Estados Unidos. Allá en el clima cálido de Texas o en el clima frío de Nueva York, pues van a recapacitar y de pronto también generan algún insumo. Pero eso que vos estás diciendo, que es muy grave, nos demuestra que efectivamente, así estás hablándolo en vivo, o sea, esto pasó la semana pasada que hiciste la entrevista, nos reafirma que efectivamente en los centros penales se están incorporando o están introduciendo o teléfonos celulares o cámaras, ¿Alguien grabó? Grabadoras, un medio digital que permita grabar eso. Y eso contraviene también la reciente directriz del Ministerio de Justicia en el cual impide que ingrese cualquier persona con un celular o un dispositivo móvil. Entonces, esto reafirma lo que OIJ apostó en este caso de sacar a Celso Gamboa, sacar a Shock Pechorreta y algunos otros más que todavía no les voy a decir. Don Randall, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y yo quisiera dar unas palabras al pueblo de Costa Rica en el sentido de que nosotros como policía siempre hemos venido trabajando de manera leal, de manera honesta, de manera objetiva y de manera técnica, siempre con la mejor posibilidad de obtener un ganar-ganar. No nos ponemos en una posición de perder-perder o ganar-perder o perder-ganar. Siempre es ganar-ganar y en este caso pues la estrategia era que estas personas fueran sacadas del país. El primero que saliera al país iba a ser detenido, en este caso fue alias Shock y bueno, en el caso de Celso, yo me imagino que porque se la olió con los agentes encubiertos, pues él nunca quiso salir del país. Pero esto demuestra que la estrategia que utilizamos para que esta persona fuera extraditada es la correcta.